Hola familia, qué tiempo espectacular poder adorar juntos. Gracias a Dios por la iglesia. Qué bacán es ser iglesia. Yo encuentro de verdad que adorar juntos tiene un valor que siento que es tan profundo que necesitamos aprender de ello más. Necesitamos que el Señor nos enseñe más. No quiero hablar de eso hoy, pero necesitamos que Dios nos siga enseñando acerca de cuán valioso es poder adorar juntos, estar juntos en la presencia de Dios, tener expectativas de que Él venga, venir con esas expectativas, prepararnos desde antes, sabiendo que no se trata del lugar, no se trata de que asociamos la palabra iglesia con un edificio, con una forma, con ciertas dinámicas, sino que estar juntos, de verdad que es algo tan valioso. Y quiero compartir hoy varias cosas que compartieron los chicos mientras nos guiaban en este tiempo de adoración. A mí personalmente, en cuanto a mi historia, me ha pasado por mucho tiempo que yo tenía constantemente muchas ganas de aprender muchas cosas. Y cuando empecé a estudiar la Biblia, tenía muchas ganas de aprender muchas cosas también, pero de alguna forma esto se fue transformando en algo que desvirtuó lo que era lo más importante. Y he tenido que pasar por un proceso largo de desaprender para poder abrazar lo que es más importante. Y hoy entiendo, y creo que Dios nos invita también a que podamos ser súper persistentes y enfáticos en esto, en esta idea sencilla, de que no necesitamos saber tanto acerca de tantas cosas, sino que necesitamos mucha más profundidad acerca de una sola cosa, que es poner nuestra mirada en la persona de Jesús. Y digo que quiero compartir algunas cosas que compartieron los chicos mientras ministraban, porque voy a leer un versículo de Gálatas y luego 3 versículos de Mateo, pero estos versículos de Mateo que están en el capítulo 14, que tiene que ver con 2 parábolas que significan algo muy parecido, la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Pero esto que ocurre en el capítulo 14 está en el contexto de varios paseos que dio Jesús, en los cuales la gente, en un momento en que su ministerio estaba como en el pic, la gente lo seguía por multitudes, al punto de que ya tenía en esta parte de su ministerio que apartarse de las ciudades. Esto del capítulo 14 ocurre a la orilla de un lago. Como había tanta gente, Jesús tuvo, como muchas otras veces, que tomar una barca, un botecito, y retirarse un poco hacia adentro del agua en el bote para que la gente pudiera escucharlo con mayor claridad y con mayor libertad. Pero dentro de estos mismos días, Jesús, según narra Mateo, había estado compartiendo distintas parábolas, distintas historias cortas que enseñaban verdades profundas acerca del reino de Dios. Y en medio de eso, 3 capítulos antes de lo que yo voy a compartir, Jesús hace esta oración. Mateo 11:25 dice esto: en el contexto de enseñar parábolas, en el contexto de enseñar estas historias cortas que enseñaban a través de un lenguaje figurado verdades profundas del cielo. Jesús en esta ocasión, dice, hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Y algo que me encanta, que Anita decía, tiene que ver con que justamente una de las cosas más profundas en la enseñanza de Jesús, tanto respecto de lo que él decía como respecto de la respuesta o la percepción que generaba en las personas, era el asombro de darse cuenta que Jesús decía cosas que vivía.
Y algo particular en el aprendizaje de los niños, sobre todo de los niños pequeños, es que a los niños les vale huevo que nosotros les enseñemos conceptos. No les sirve que nosotros les demos profundas enseñanzas complejas, con palabras rebuscadas, de esas que a mí me gustan tanto, para sentirnos satisfechos de que enseñamos algo que era difícil de entender, pensando que porque algo es difícil de entender, entonces es profundo. Ellos no quedan satisfechos con ese tipo de enseñanza. Y quizás una de las cosas, sin duda el tema de qué significa ser como niños, puede ser un tema en sí mismo bastante largo y bastante profundo, pero un elemento particular, muy profundo, de lo que significa ser como niño en medio de otras cosas, es que un niño, para aprender, necesita experimentar, necesita probar, necesita ver, necesita practicar. No le sirve que nosotros le digamos solamente una idea, que le expliquemos un concepto. Desde esa perspectiva, Jesús hacía esto que a veces nosotros los papás no hacemos, que es enseñar una verdad, pero no vivirla. Jesús, de hecho, condenaba este tipo de enseñanza, que era la que normalmente ejercían los fariseos, que era enseñar cosas profundas, pero no vivirlas. Ese es el contexto de lo que quiero compartir ahora. Lo que quiero compartir es que nos hagamos una pregunta acerca de qué es lo valioso o qué es lo más valioso para nosotros. A priori sabemos que la respuesta es Jesús. Y no quiero decir algo más complejo que eso. Quiero simplemente pedirle al Espíritu Santo que nos conduzca a una comprensión más profunda de lo mismo, de esta misma verdad, para que esto produzca en nosotros tanto una actitud en términos de sopesar cuán valioso es Jesús, como una respuesta que trae como fruto descanso. Cuando nosotros logramos dimensionar cuán valioso es Jesús, en un nivel progresivamente más profundo, esto va trayendo sobre nuestras vidas progresivamente mayor descanso. Por eso digo, esto es una verdad para mí, no necesito hoy saber más acerca de muchas cosas, necesito saber más acerca de Jesús. Cuando nos enfrentamos a la pregunta, antes de saber que la respuesta es Jesús, ¿qué es lo valioso en nuestra vida? Es loco porque si pensamos en lo valioso, yo creo que todos vamos a saber que hay ciertas cosas que son valiosas en la medida de que sabemos que si faltan, generan en nosotros una catástrofe. Ciertas cosas que no pueden faltar, ha habido distintas respuestas, ¿cierto?, en la historia de la humanidad y las ciencias modernas, pero una forma de explicar, que no voy a explicar eso, pero es la pirámide de Maslow, donde va nuestras necesidades más indispensables hasta las más secundarias, las más suntuarias o menos importantes. Pero locamente, en nuestro entorno, se nos hace creer que lo más importante es lo que está en la cima de la montaña, es lo que el resto no ha alcanzado. Aun cuando en la cotidianeidad lo que no nos puede faltar, por ejemplo, es el agua o el alimento. Incluso en el contexto del alimento, las cosas que tenemos de forma más abundante se vuelve una tragedia cuando no están, como la sal, que es de lo más barato y es lo que normalmente todos tenemos, aunque no tengamos ni uno, tenemos sal. Pero si no hay sal, algo que consideramos normalmente no valioso, se transforma en valioso en función de que advertimos cuán importante era cuando no la tuvimos. Ahora, más allá de nuestras necesidades básicas de supervivencia, evidentemente la familia, la salud, son cosas que entendemos que son tremendamente valiosas. Y cuando no están, nos damos cuenta del drama profundo que es no tenerlas. Empezamos este miércoles que pasó a estudiar juntos Gálatas, hace rato lo habíamos anticipado, pero este miércoles que pasó hicimos una presentación. La primera lección viene el miércoles que viene y Anita
publicó durante esta semana, ¿cierto? Unos afiches y nos condujo a que pudiéramos ver un primer video de 5 minutos que está en YouTube, donde hay un material que está en los links. Hay 2 links ahí de descripción de este mismo video que ustedes pueden ver. Y lo que comienzo diciendo en este video tiene que ver con que es tan importante que nosotros tengamos un corazón humilde para que podamos verdaderamente aprender lo que Dios quiere enseñarnos permanentemente. Cuando nosotros no tenemos una actitud humilde que nos permita reconocer que no sabemos, ponemos un muro delante de nosotros, entre nosotros y Dios, que impide que Él nos siga enseñando. Y algo que para mí fue muy difícil de entender por mucho tiempo fue justamente comprender esto conectado con el versículo que leía respecto de esta oración de Jesús. Jesús decía que tenemos que ser como niños. Y yo decía, una aplicación de esto es que los niños no se conforman con una idea, sino que quieren experimentar esa idea y entonces se transforma en algo real y entonces puede producir un aprendizaje. A mí me pasó muchísimas veces que me sentí satisfecho con conceptos religiosos, porque eran profundos, porque revelaban realidades a veces complejas, porque me hacían sentir incluso como hasta un cierto tipo de paz al poder comprender cosas que antes me eran imposibles. Y entiendo que el Espíritu Santo hace eso, trae luz acerca de su verdad. Y no digo que el conocimiento no tenga valor, porque me sigue encantando estudiar la Biblia, me sigue encantando estudiar esas cosas sutiles que a veces hay en ella, pero creo que algo que es importante, muy importante, que todos podamos permanentemente estarnos recordando, es que los conceptos por sí solos no tienen ningún valor. Además, debemos ser capaces de entender que siguiendo a Jesús en su permanente enseñanza, esta oración no es una oración aislada de Jesús. Esta aplicación que dije, ser como niños puede ser un tema en sí mismo. Y es una aplicación, no es que Jesús literalmente esté diciendo que todos tienen que ser personas que prueben, vean y experimenten. Está diciendo también probablemente más cosas o menos cosas en este pasaje específico. Pero esta idea de que tenemos que vivir lo que aprendemos es una idea que está en toda la enseñanza de Jesús. No sirve de nada saber cosas que no sean realidad en nuestra vida. Y en los tiempos de Jesús, en la forma de pensar de los tiempos de Jesús, esto era tan así que se entendía que cuando una persona tenía convicción acerca de algo, esa convicción tenía que producir un fruto correcto, una correcta manera de vivir. Esto significa, como haciendo una ingeniería inversa de esa declaración, que si yo no estoy viviendo de una manera correcta, si mis emociones no están siendo alineadas con lo que Dios quiere proveer para mí, si estoy todo el tiempo lleno de miedo, si no tengo paz, si todo el tiempo me siento poca cosa, si todo el tiempo siento dolor, si todo el tiempo siento amargura, entonces tengo que ser capaz de advertir que muy probablemente estoy creyendo cosas incorrectas. O sea, no basta con sentirme tranquilo porque manejo ideas complejas para evaluar si realmente sé algo. Y por eso yo decía, al estudiar Gálatas, es tan importante reconocer que no sé, porque si supiera realmente en el nivel profundo que debiese saber, entonces viviría de otra manera, disfrutaría la vida de otra manera, sería más parecido a Jesús. En concreto, el verdadero saber debiera producir en nosotros ser más parecidos a Jesús, experimentar la realidad como Él la experimentó. Pero para esto tenemos que reconocer que no sabemos incluso cosas que hemos escuchado 200 veces. Y es trágico a veces escuchar algo 200 veces y no llegar a saberlo, pero también es muchas veces nuestra realidad.
Y para reconocer que algo que escuchamos 200 veces no llegamos a comprender todavía, tenemos que ser humildes. Y tenemos que decir, Señor, me enseñaste 200 veces, me creí el descueve y el hoyo del queque porque lo sabía en griego, en arameo y en 8 idiomas teológicos antiguos que solamente personas entendidas llegaban a conocer, pero nunca dejé que esto entrara en mi corazón para que se transformara en algo real. Y aquí es donde digo que viene esta parte que es casi redundante, pero es tan necesaria para nosotros y es tan necesaria, ha sido tan necesaria tantas veces para mí y creo que lo va a seguir siendo demasiadas veces. Gálatas 1:4, quienes ya leyeron Gálatas, quienes están leyendo, quienes están viendo el video, saben que la carta se trata o tiene como origen un problema. Había gente que estaba diciendo que no era suficiente creer solamente en Jesús, había que agregarle ciertas prácticas, ciertas cosas, no vamos a ahondar en eso, pero antes de empezar la carta, Pablo dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta, y se manda este versículo, el versículo 4, justamente como el antídoto perfecto para decir, no necesitamos nada más que Jesús. El Evangelio está perfectamente sintetizado y expuesto en este versículo 4, que dice, tal como nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Eso es todo el Evangelio. No necesitamos más. Podemos hacer un centenar de reflexiones derivadas de esto. Implícitamente aquí está la resurrección también. Porque si Cristo solamente hubiese muerto, no habría un testimonio real de que la consecuencia de su muerte trajo verdadero rescate sobre nuestras vidas. O sea, todo lo que Jesús hizo y dijo a lo largo de su vida y el testimonio de que su propia muerte, como leía Anita hace un rato, su propia muerte produjo como resultado que el acta de los decretos que estaban acusatoriamente enumerados en nuestra contra fue su muerte. Todo lo que permitió eso, la muerte de Jesús, está atestiguada, hay testimonio de que su muerte realmente rompió ese acta en el hecho de que Él también resucitó. Por eso cuando nosotros hablamos de que Jesús murió para rescatarnos, estamos diciendo que creemos que Él también resucitó. Estamos diciendo que creemos que Él también vive. Pero el Evangelio no es más que esto. Es simplemente Dios preparó un plan eterno, tal como Dios lo planeó. Jesús se entregó voluntariamente por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. Podríamos hablar 7 horas solamente de eso por la densidad y la profundidad de esas palabras. Pero Jesús es todo lo que nosotros predicamos. No tenemos nada más que agregarle. Hay muchas cosas en las que profundizar acerca de Él para disfrutar la libertad que Él ha provisto para nosotros. Sin embargo, nuestro mensaje es solamente ese. Y vamos a predicar, y vamos a enseñar, y vamos a adorar 500 veces de que Jesús está en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestra iglesia, porque Él merece eso. Porque Él compró a la iglesia y nuestras vidas con su sangre. Entonces, ese valor inconmensurable expresado en esta sencillez, el Evangelio es Jesús, es la persona de Jesús, es lo que Jesús ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros, es todo lo que nosotros creemos. Y ahora va a parecer un poco artificial, pero voy a cerrarlo con esta idea luego. Artificial digo la conexión entre Gálatas y Mateo 13. Nos encontramos en este paseo de Jesús, un montón de gente siguiéndolo, tanta que tomó un barquito, se retiró hacia el centro del lago para que pudieran verlo todos y escucharlo todos bien. Y Jesús empieza y dice esto. 2 enseñanzas cortas para comparar qué es el reino del cielo. La primera dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo.
en medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Obviamente, él era un jornal o algo tenía que andar haciendo en el campo, probablemente estaba trabajando como jornal en una cosecha o algo así, porque tiene que haber hurgado para encontrar un tesoro escondido, y cuando lo pilló, el campo que evidentemente no era suyo, cachó que el tesoro en sí valía infinitas veces más que lo que valía el campo. Entonces dijo, esta es la mía, si el campo vale, con la inflación, 150 millones de pesos chilenos en el 2022, yo voy a ir y voy a ofrecer 250 millones de pesos. Va a ser un tremendo negocio irresistible para el dueño del campo porque le voy a pagar muchísimo más de lo que el campo vale. Pero luego Jesús dijo, además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. Y es como esta cuestión del precio de la historia, que Rick es un tipo honesto, yo sé que ustedes han visto cuando llega una persona así, le pido $1,000 y él cacha que la cuestión vale $40,000 y le dice, te ofrezco 20, pudiendo comprar en 1,000 solamente. Yo encuentro que tiene buen corazón este Rick. Pero él le ofrece 20 porque sabe que vale 40. Ahora, probablemente este comerciante experto en perlas no tenía ese tremendo corazón de Rick, y lo que él supo era que esa perla tenía tanto valor que valía la pena vender todo lo que él tenía con tal de comprarla, porque aún todo lo que él tenía en realidad valía muchísimo menos que esa perla. No sé si a ustedes les pasa, esto puede ser un rollo mío. Bueno, antes de este debate ético, tanto Gálatas 1:4, el Evangelio, como el tesoro escondido en el campo, como la perla de gran precio, son Jesús. Es Jesús el Evangelio, es Jesús el tesoro escondido, es Jesús la perla de gran precio. Él es quien tiene un valor que es infinitamente más alto que todo lo que podamos vender o soltar de valor en nuestras vidas. Él es quien vale tanto que aun si nosotros ofrecemos todo lo que tenemos, vamos a estar haciendo un negocio extraordinario. Porque el valor de tener a Jesús en el centro de nuestras vidas es más elevado que cualquier cosa que nosotros pudiéramos ofrecer a cambio. Y ahora quiero hablar de este debate ético. Para mí, no sé, a mí me suena que el descubrimiento del tesoro y de la perla suenan un poco como a que estos dos tipos eran medios tramposos. Haciendo este paralelo de que no eran como Rick, ¿cierto? En el sentido de que ellos sabían que estaban haciendo un negocio demasiado favorable. Estos son personajes ficticios, Jesús está enseñando una parábola, pero da la impresión de que el jornalero en el campo está haciendo uso de información privilegiada. Yo siento que el tipo era parte de un directorio, ¿cierto? Y vendió todas las acciones antes de que se destapara un escándalo, como eso. Esta figura de uso de información privilegiada en los contextos financieros, porque él sabía que estaba comprando un campo que valía demasiado más de lo que él estaba pagando. En algunos países, esta figura de hacer uso de información privilegiada es penado con cárcel. En Chile no tanto, aunque legalmente se supone que sí, pero por lo menos esta situación de que compra el campo, o por lo menos esta situación de que el que compra la perla de gran valor, merece al menos una funa por Twitter, una censura social, porque claramente ellos sabían que estaban haciendo un negocio demasiado favorable para sí mismos. Ahora, nosotros, y a mí esto me costó un poco advertir que nosotros estamos en la misma posición que estas personas, pero a veces no respondemos con el mismo entendimiento y con la misma sabiduría que ellos. Porque nosotros sabemos que Jesús es lo más valioso.
tenemos ese concepto en nuestra cabeza. Lo hemos escuchado, a lo mejor en algún momento de nuestra vida, cuando hemos estado totalmente mal, ¿sí?, meados de gato máximo, hemos experimentado a este Jesús que sale a nuestro rescate y hace algo extraordinario que trae en nosotros convicción de que no hay nada más valioso que Él. Y sin embargo, rápidamente nos dejamos ahogar por esta pirámide de necesidades donde terminamos creyendo que lo más importante era lo que estaba en la punta, que era lo menos imprescindible, pero nos volvemos a sentir ahogados, insatisfechos, incompletos y creemos que no tenemos todo lo que necesitamos. Sabemos que Jesús es lo más valioso, pero no actuamos como si valiera más que todo lo demás en nuestra vida. Quiero simplemente orar por esto y conectar con algunas preguntas, lo que acabo de decir. Es básicamente eso, todo lo que quiero decir. ¿Qué es lo que debo vender yo? ¿A qué se refería Jesús con vender todo como una figura del reino? Si nosotros sabemos que el Evangelio es un regalo, no es una transacción. Nosotros sabemos eso, parece que todo lo que he dicho hasta aquí va en la dirección contraria, porque da la impresión de que estoy hablando que tenemos que ofrecer todo para recibir algo más valioso a cambio. Jesús no puede haber estado hablando de eso, porque no es lo que enseña en todo el tiempo que caminó con nosotros, ni es lo que enseñaron sus discípulos tampoco. No nos está diciendo que nosotros tenemos que entregarlo todo para que Él nos dé algo más valioso. No es una transacción. Entonces, si no es una transacción, yo pienso que en parte esto se trata de reconocer que todo lo demás no tiene valor comparado con Jesús. Nada de lo que nosotros podamos ofrecer se compara con el valor de recibir a Jesús como un regalo. ¿Cómo podemos comprender esa verdad al punto de que la presencia de Jesús en nuestra vida nos haga sentir satisfechos en medio de un mundo que nos dice todo el tiempo que nos falta 1.000.000 de cosas para ser felices y para estar completos? Y aquí es donde vuelvo al punto del inicio, y es que no necesitamos más conocimiento, necesitamos mayor profundidad acerca de lo que ya sabemos. Sería genial que yo pudiera responder con una fórmula, como si apelando a ciertas ideas puedo proveer para ustedes o para mí mismo una solución a la insatisfacción, una solución al sentirnos incompletos, miserables o que nos faltan cosas valiosas en la vida. En nuestro día a día sí seguimos, ustedes y yo, experimentando muchas veces esa sensación. Y una y otra vez la respuesta es la misma. Tenemos que volver a Jesús, porque hay cosas de Él, hay cosas del impacto profundo de su muerte en la cruz y su resurrección que todavía no terminamos de entender, que todavía no producen en nosotros el resultado suficiente para que tengamos paz. Todavía no dimensionamos el valor de cuán impresionante fueron los efectos y el resultado de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y por eso encontramos dificultad en cientos de cosas todo el tiempo. Y hay tantas preguntas, hay tantos dolores que pueden ser sanados en nuestro corazón si volvemos a mirar a este Jesús crucificado, si volvemos a entender el valor, el tesoro increíblemente valioso que es Cristo crucificado y luego resurrecto. Es tanto el valor, más que una perla increíble, de este Cristo en la cruz que luego resucitó, que lo inmerecido del regalo, primero, debería ser capaz a un nivel tan profundo de sobrecoger y abrumar nuestro corazón, que el no perdonar a uno que nos haya hecho daño debiera ser imposible. Debiera ser tan profundo el impacto
acto de saber que Jesús me perdonó y sufrió lo que sufrió por causa de que yo no fui capaz de salvarme a mí mismo, tuvo que Él tomar mi lugar, habiendo hecho todo de manera perfecta, agradando al Padre, eso debiera hacer que para mí fuese imposible no perdonar a otro. Debiera ser que para mí fuese imposible no entender que si Él me regaló eso, Anita leía hace un rato, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. La parábola del reino, aquí en Mateo 13, dice, estas personas, el hombre que encontró un tesoro escondido en un campo y el comerciante que encontró una perla de gran valor, se dieron cuenta que estaban frente a una transacción ridículamente favorable. Pero la transacción del cielo, a cambio, fue que cuando nosotros estábamos muertos, el cielo entregó a la persona de Jesús, que es el tesoro más extraordinario del universo. No hay nada más valioso en el universo que Cristo mismo encarnándose, viniendo a caminar con nosotros y luego muriendo por nuestra culpa. Dice, se entregó a sí mismo, decía Gálatas 1:4. Él se entregó voluntariamente por causa de su amor a nosotros. La transacción, por un lado, de nuestra parte es entender que no hay nada más valioso que Jesús. Pero por otro lado, la transacción del cielo es entregar lo más valioso del universo a cambio de nosotros que estábamos muertos. No de nosotros ni siquiera viniendo a la iglesia un domingo. No de nosotros siendo así como más o menos buenos, más o menos malos, luchando, intentando. No, cuando estábamos muertos, cuando nos resistíamos a Dios, cuando éramos enemigos de Dios, cuando a lo mejor lo odiábamos. Mientras quizás con nuestros actos y con nuestros labios decíamos que lo odiábamos, Dios estaba entregando a su Hijo y su Hijo voluntariamente se estaba entregando a sí mismo para hacer esta transacción. Todo por nosotros estando muertos. ¿Cómo es posible que en una transacción así de ridícula y desfavorable para Dios, y así de ridícula y extremadamente favorable para nosotros, no seamos tan impactados por la gracia como para poder ser capaces de perdonarnos a nosotros mismos de las cosas que Dios ya nos perdonó? Para perdonar a otros una y otra vez. Para entender que esta vida de iglesia, esta vida de seguir a Jesús, esta vida de amarlo a Él, de ponerlo a Él en el centro, no se trata de quién sabe más, de quién lleva más tiempo, de quién usa ciertas palabras, de quién lleva una racha de más días sin cometer X pecado, sino que se trata una y otra vez solamente de Jesús. Él es todo lo que tenemos y Él es la respuesta a todos nuestros quebrantos. Es el único que puede sanar. Es el único que puede redimir, el único que puede traer libertad, el único que puede traer satisfacción. Nos puede faltar el agua, nos puede faltar la comida, podemos estar enfermos, podemos tener un quebranto familiar terrible, pero no hay nada más valioso que Jesús. El único que no nos puede faltar es Jesús. Y cuando pasamos en momentos por quebranto, cuando pasamos por momentos de necesidad, cuando pasamos por momentos de enfermedad, cuando sentimos miedo, cuando estamos en medio de la oscuridad, recordar que todo lo que necesitamos es Jesús, que es algo que a lo mejor podemos cantar muchas veces. Y por eso digo, no necesitamos necesariamente algo nuevo que nos digan. Solo necesitamos que este concepto se transforme en nosotros, en nuestra actitud, en un hambre para que seamos como niños y que no nos conformemos con el concepto. Que nosotros digamos, Señor, quiero experimentar lo que significa decir, si te tengo a ti, lo tengo todo. Eres lo único que necesito, eres todo lo que quiero. Lo cantamos porque cuando experimentamos su Espíritu sentimos que tenemos plenitud allí. Pero cuando estamos en los momentos miserables, es cuando tenemos la posibilidad de que esto se transforme en una realidad revolucionaria,
en una verdad que transforma, en una verdad que trae consuelo, en serio, cuando estamos peor de lo peor, trae consuelo de verdad, trae fuerzas renovadas de verdad, puede traer gozo de verdad, puede permitirnos perdonar lo que para nosotros era imposible perdonar. El peor de los daños, el peor de los crímenes, el dolor más indescriptible que nos haya causado otra persona, en Jesús podemos perdonarlo. En Jesús podemos ser fortalecidos para que Él traiga tal provisión de paz a nuestro corazón que podamos soltar todas estas cosas. ¿Qué es lo que debo vender yo entonces? ¿Qué es lo que debo soltar yo? ¿Qué es lo que debo transar yo? Después de entender que no se trata de una transacción, porque Cristo ha sido entregado por gracia. Él se entregó a sí mismo y su Padre lo soltó por gracia. ¿Qué es lo que debo soltar en mi vida para dimensionar el verdadero valor de Jesús en ella, en mí, en nosotros? Y quiero que podamos hacer esta oración. Voy a decir como 3 frases sencillas y vamos a orar. Pero oro por esto primero, que podamos soltar o vender, la palabra que sea, lo que sea necesario con tal de que Jesús sea nuestro todo. Que podamos aprender que no hay nada más valioso que Jesús y debemos soltar todo lo que compite con Él en importancia en nuestro corazón. Que podamos descansar en la idea de que todo va a estar bien en la medida que aprendemos a soltar cosas a partir de la convicción de que Jesús es suficiente. No necesitamos nada más que Jesús. El problema es que muchas veces queremos a Jesús, pero también queremos muchas otras cosas con la misma intensidad. O queremos que Jesús nos ayude a conseguir esas cosas. Y lo cierto es que solo necesitamos a Jesús. Jesús es tan bueno, es tan suficiente, es tan real, que todo lo demás que realmente necesitemos, Él lo sabe y lo va a proveer también. Pero desgastarnos por esas cosas, querer subsanar las heridas de nuestro corazón, escalando en la sociedad, teniendo lucas, teniendo un grado académico, teniendo estabilidad, teniendo relaciones que me permiten olvidar las rupturas amorosas en mi familia. Esas cosas no van a producir la satisfacción que creemos antes de hacerla. Podemos obtener un grado académico y el resultado no va a ser la satisfacción que esperábamos. Ese grado académico puede ser un doctorado en Harvard o en Oxford y no va a producir la plenitud que esperábamos. Porque lo que buscamos a través de las cosas, y esto es muy loco, pero la gente que hace marketing sabe esto, no es la satisfacción literal que esas cosas nos proveen. O sea, cuando buscamos estas metas de vida y como sucedáneos a esas metas de vida nos ofrecen un departamento en tal playa, nos ofrecen tal marca de reloj o de celular, lo que estamos queriendo comprar no es muchísimas veces lo que nos va a proveer concretamente, sino es lo que pensamos que va a suplir en nuestro corazón. Que tener un departamento en la playa va a traer paz profunda a tu alma, porque entonces vas a tener descanso. Te venden un departamento, pero cuando te lo presentan te hablan de descanso, porque eso es lo que nuestra alma necesita. Y normalmente nos ofertan cosas apelando a las necesidades de nuestra alma. Y nos dicen que cuando nosotros lleguemos a tal lugar, tengamos tal puesto, ganemos tanta plata, tengamos tal grado académico, vamos a tener reconocimiento. Y el reconocimiento va a permitir que nos sintamos aceptados o en paz con nosotros mismos. Porque en función de lo que el resto dice o percibe de mí, o lo que yo creo que deberían percibir de mí, entonces me voy a sentir satisfecho. Ninguna de estas cosas es capaz de cumplir con la promesa que el mundo nos hace cuando nos oferta. Nuestros papás pueden amarnos queriendo pavimentar para nosotros un camino para que tengamos éxito, pero en el mundo no vamos a encontrar satisfacción nunca.
el único que puede proveer satisfacción. Y esto puede parecer una respuesta canuta, burda e irreal, pero Jesús es más necesario para nosotros que comer. Jesús es más necesario para nosotros que beber agua. Es lo único que no puede faltar en nuestra vida. Creemos que no es así, porque hemos sido adoctrinados para creer que hay 1.000.000 de cosas más importantes que Jesús. Pero no necesitamos saber demasiado, sino que necesitamos saber más acerca de este Jesús. Y como esto no es algo de lo que yo pueda convencer ni siquiera a mí mismo, nuestra única alternativa para que este Jesús realmente empiece a ser más suficiente en nosotros, empiece a producir en nosotros verdadera paz a un nivel más profundo, empiece a producir en nosotros un gozo más real, una capacidad para perdonar sobrenatural, es que el Espíritu venga y dé testimonio de quién es ese Jesús que fue crucificado. Si el Espíritu no nos lo revela, estamos sonados. Nos sirven las ideas, nos sirven los conceptos. Y por eso necesitamos ser humildes. Porque yo puedo ser inteligente o no serlo. Pero esto no se trata de eso. Se trata del reconocimiento de que soy incapaz por mí mismo. Incluso de entender lo que yo acabo de decir. Lo único que puede hacer que este discurso valga de verdad la pena en el sentido de producir este fruto del que yo hablo, es que el Espíritu Santo venga y lo produzca en cada uno de nosotros. Por eso no hay más alternativa que rendirse y clamar. Que rendirnos y decir, Espíritu Santo, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos reveles a este Jesús del que se dice que es así de suficiente. Que no solamente me salva de la muerte, que no solamente me hace inocente habiendo sido culpable, que no solamente quita en contra de mí la lista de cosas que me hacían culpable, sino que además trae plenitud a la vida, trae descanso, repara la identidad, afirma nuestro corazón, limpia y sana nuestros quebrantos, sana incluso nuestros cuerpos. Así que, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, volvemos a decirte que necesitamos que vengas. Necesitamos que estas ideas, que básicamente se resumen en que necesitamos más de Jesús en nuestra vida. Necesitamos más de Jesús para poder descansar. Este no es un espacio donde venimos a levantar la vara una y otra vez para salir de aquí sintiéndonos insuficientes. Este es un espacio donde decimos que te necesitamos con desesperación, Espíritu Santo, para que tú reveles a nuestro espíritu y a nuestra alma quién es Jesús, de tal forma que sea para nosotros imposible conformarnos con la sola idea y que clamemos hasta que la verdad de que Jesús fue crucificado produzca en nosotros paz, produzca en nosotros saciedad, produzca en nosotros descanso, produzca en nosotros valentía. Si tú no nos enseñas, no tenemos ninguna posibilidad. Te necesitamos, Jesús. Queremos que vengas más sobre nuestras vidas. Queremos poder cantar que tú eres suficiente, que eres todo lo que anhelamos, eres lo único que necesitamos, eres realmente lo único que tenemos. Y normalmente decimos esto en los momentos en que creemos que ya no nos queda nada de esperanza. Y decimos, lo único que me queda es confiar en ti, papá. Lo único que me queda es confiar en ti, Jesús. Y perdemos la perspectiva de que eso es lo mejor que nos puede pasar. No hay nada más maravilloso, aunque ojalá no fuera así,
Pero no hay nada más maravilloso que ser conducido a circunstancias en las que finalmente nos damos cuenta de que tú eres lo único que necesitamos. Y a veces ser llevados a esas circunstancias tiende a ser doloroso. Tiende a ser doloroso porque en condiciones cotidianas nos resistimos. En condiciones cotidianas seguimos buscando satisfacción en otras cosas. Seguimos haciendo cosas para solucionar nuestros propios problemas con nuestros propios recursos, con nuestras capacidades, con nuestros contactos. Pero cuando todo eso desaparece y lo único que nos queda eres tú, Jesús, nos damos cuenta de que era lo que siempre habíamos necesitado. Porque no hay nada mejor que nos pueda pasar que darnos cuenta en un nivel profundo que tú eres todo lo que necesitamos y lo único que tenemos, que no nos pueden quitar. Yo no sé si tú estás pasando por alguna circunstancia de esas en las que sentimos que no hay salida o que nos han quitado todo, que te han quitado todo, que te sientas desamparada, desamparado o sin esperanza. Pero esto es algo que yo voy a decir, pero que la palabra en sí no tiene valor. Quiero orar para que el Espíritu Santo dé valor, porque como declaración no tiene mayor efecto, pero en la medida que el Espíritu lo afirma en nuestro espíritu, entonces tiene un valor gigantesco. Jesús es suficiente. En medio de lo que estés pasando, yo puedo no tener idea de lo que estoy diciendo respecto de lo que tú estás viviendo. Tu dolor puede ser incomprensible para mí, pero Jesús de verdad, literalmente, es suficiente. Él de verdad puede hacer las cosas nuevas. Él de verdad puede sanar cualquier cosa. Él de verdad puede consolar cualquier cosa. Él de verdad puede resucitar cualquier cosa. Hay cosas que incluso nosotros matamos en nuestra vida. Jesús es capaz de hacer lo que para nosotros es imposible, lo que ni siquiera podemos soñar o imaginarnos. Puede parecer una frase súper repetida, pero yo sé que si el Espíritu Santo hace eco en tu espíritu de esto va a tener una connotación distinta. Jesús es suficiente, de verdad es suficiente. Yo oro, Espíritu Santo, para pedirte, Padre, te pido que tú traigas ahora tu Espíritu para ministrar nuestros espíritus, para ministrar a tu iglesia y revelarnos en el Espíritu cuán suficiente es Jesús para nuestras necesidades concretas, para las cosas que están quebrando nuestro corazón en este momento, o para las cosas que hemos arrastrado por décadas, las cosas que abandonamos por completo y que creímos que no tenían ninguna chance de ser resueltas. En el nombre de Jesús, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú puedas mostrar cómo Jesús es suficiente para libertar, cómo Jesús es suficiente para sanar, cómo Jesús es suficiente para consolar, cómo Jesús es suficiente para cambiar nuestra mente, cómo Jesús es suficiente para traer gozo, cómo Jesús es suficiente para hacernos cobrar ánimo, cómo Jesús es suficiente para restaurar un matrimonio, una familia, para reconectar, para perdonar. Ayúdanos a ver la cruz y comprender más de lo que comprendemos hoy. Como un niño, que no nos conformemos hasta no tener descanso en ti, que no nos conformemos hasta no tener consuelo en ti, que no nos conformemos hasta no tener gozo en ti. Gracias, Padre, por Jesús. Gracias, Jesús, por la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos acerca de Jesús. Bendecimos tu nombre, Jesús, te alabamos, tú eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, mereces toda la adoración, mereces ser exaltado. Reconocemos que es tal tu grandeza, es tan maravillosa tu persona,
que habiéndote humillado hasta lo último, moriste, fuiste un siervo, pero luego resucitaste y fuiste puesto a la diestra del Padre, y se te dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual todas las rodillas se doblan, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, porque no hay nada más valioso, más grande, más hermoso y más extraordinario que tú. En ese Cristo hemos creído, en un Cristo que es más que vencedor en medio de todas nuestras angustias, que nos hace a nosotros más que vencedores en medio de todos nuestros dolores. Vamos a tener un tiempo ahora de seguir adorando a Jesús, y yo te pido que tú puedas hacerle una actitud de oración, que des lugar al Espíritu Santo para venir sobre ti en este tiempo, que puedas estar totalmente dispuesto, dispuesta a que el Espíritu venga, que demos un lugar y un tiempo para eso, que Él pueda ministrar sanando, que la cruz de Jesús sea tan nítida. Pablo a los Gálatas les decía con rabia, porque ellos se creyeron el cuento de que era necesario algo más que Jesús. Y Pablo les decía, ¿acaso ustedes vieron milagros porque sabían muchas cosas o hicieron muchas cosas? ¿O vieron milagros simplemente porque escucharon la predicación y creyeron? No nos falta nada más que ver a Cristo para ser sanados. No nos falta nada más que ver a Jesús para ser restaurados. No nos falta nada más que ver a Jesús. No estoy hablando de un consuelo mediocre, no estoy hablando de autoconvencernos de que todo va a seguir como el ajo y que vamos a sentirnos conformes porque nos vamos a adaptar a las miserias de este mundo. No, estoy hablando de un Jesús que es real, que si tienes hambre física porque no comiste, Jesús es real para eso. Es real para nuestras necesidades concretas, es real para nuestros quebrantos indescriptibles, es real para nuestras enfermedades físicas, es real para nuestros quebrantos psicológicos, es real para todas estas cosas. Espíritu, guíanos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús, para que podamos recibirte como niños, para que podamos experimentarte como niños y no nos conformemos con menos que experimentarte. No nos conformemos con escuchar algo, con recibir una idea, sino que podamos entrar a tu presencia y verte cara a cara, recibir de ti lo que quieras darnos. Te adoramos, Jesús, exaltamos tu nombre.